Con cada uno de nosotros. Él nunca dejará de ser, amén. Su bondad, su fidelidad, su amor, su compasión siempre van a ser iguales para con nosotros. Así tengamos días difíciles, así tengamos tiempos de prueba, Dios siempre permanece fiel a su palabra. ¿Le da la gloria a Dios? Vamos a escudriñar la palabra de Dios y quiero seguir hablando acerca de ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo. Y ser discípulo de Cristo requiere conocer, descubrir, entender el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Escúcheme bien. Si usted ha decidido seguir a Cristo, necesita conocer, entender el propósito que Dios ha puesto en usted. Y hablando de propósito, creo que cada uno de nosotros, el ser humano, se ha hecho la pregunta: ¿para qué estoy en esta tierra? ¿No? ¿Para qué vivo aquí? Yo creo que usted y yo nos la hemos hecho, ¿no? ¿Por qué vivo aquí en Ibagué? ¿Por qué Dios me puso en esta ciudad? ¿Por qué Dios me puso en esta familia? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y de pronto el creyente, el cristiano, el discípulo de Dios se hace la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Sí se la ha hecho usted? Y hoy en día, donde vivimos cierta incertidumbre, donde no vemos un horizonte claro, ¿no? Donde el mundo está en conmoción continua. Yo creo que estas preguntas como que retumban en nuestra mente, ¿no? En nuestro corazón. Hoy vemos los jóvenes marchar todas estas protestas y como que no va para ningún lado, como que no va para alguna propuesta en concreto. Sí, necesitamos políticas de empleo, necesitamos políticas públicas para los estudiantes, para los jóvenes, pero como que cada uno quiere algo tan distinto y podemos caer en ese vacío de decir, bueno, y como que todo mundo no sabe para dónde va, pues como que yo también entro en la misma incertidumbre y como que yo como cristiano, como creyente, tampoco sé para dónde voy. Es que no sé en qué creer. No sé, ahorita no creo en las instituciones, la policía no me protege, el gobierno es corrupto, la gente de bien pues como que ya no es tan de bien. Como que para dónde voy, cuál es el propósito, ¿por qué hago lo que estoy haciendo hoy? ¿Cuál es el propósito de vivir, de levantarme día a día? Y para contestar estas preguntas nos vamos a dirigir al Evangelio de Marcos, el capítulo 1 y el capítulo 2, donde vamos a encontrar la historia de 5 personas que encontraron en Jesús su propósito de vida. Aunque el mundo no nos guía a descubrir nuestro propósito, tenemos un Cristo que con un encuentro personal con Él va a direccionar hacia dónde vamos y para qué estamos en esta tierra. ¿Amén? ¿Lo cree? Y lea conmigo el versículo 16 del capítulo 1 de Marcos y dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Ahí está la historia de 4 personas, ¿no? ¿Quiénes son? Está
Simón, Andrés su hermano, ¿está quién más? Jacobo y su hermano Juan. Y en el capítulo 2, el versículo 13, si sigue la lectura, dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. 5 personas, escúcheme bien, que encontraron en Jesús su propósito de vida. 5 discípulos que encontraron en Cristo hacia dónde ir, la respuesta a la pregunta: ¿para qué estoy aquí en el mundo? Ahora, estas 5 personas tenían lo que llamamos, o más bien tenían 3 cosas que podría definir el propósito de cada ser humano. Tenían identidad, escúcheme bien, sabía qué eran, ¿no? De pronto los primeros 4 sabían que eran buenos ¿para qué? Para pescar. Tenían esa habilidad, tenían el carácter, la paciencia para ir al mar, para madrugar, trasnochar. Tenían la fuerza, ¿no? La contextura física para hacerlo. Su entorno, ¿cierto? Su padre les había enseñado el oficio, o sea, sabían para qué eran ¿qué? Buenos. Conocían cuál era ¿qué? Su oficio, o sea, tenían identidad. Y creo que usted y yo tenemos identidad, ¿no? Sabemos quiénes somos en Cristo, ¿no? Pero también conocemos nuestras habilidades, nuestras fortalezas. Algunos de los que estamos aquí somos buenos de pronto para la música, ¿no? Y nos dedicamos a eso. Otros son buenos para dirigir cosas, ¿cierto? Para administrar. Otros para hacer con sus manos algún arte. Reconocen en sí ciertas características que las definen y saben para dónde van, porque conocen su identidad, saben quiénes son, saben de lo que son capaces y en ello trabajan, y aún con eso se ganan la vida, ¿no? Hay identidad. Ahora, estos hombres también tenían visión. ¿Cómo así? Sí, miren que trabajaban en algo, ¿cierto? Eran pescadores. 2 de ellos decían que dice la palabra de Dios, trabajaban en una empresa ¿qué? Familiar. Iban a heredar la empresa de papá. Sabían que tenían que trabajar porque necesitaban el sustento ¿de qué? Del día. Tenían visión a dónde llegar. Sabían lo que hacían con su identidad. Y de pronto hoy usted me dirá: pastor, yo también tengo visión. ¿Cuál es mi visión? Pues yo tengo el sueño de ser profesional, tengo el sueño de tener una familia, tengo el sueño de proyectarme en esta área. Sé para dónde voy, tengo la visión. Quiero comprar una casa, quiero hacer un negocio, quiero conseguir un empleo, quiero estudiar. Y creo que los que estamos aquí tenemos sueños, ¿cierto? Tenemos proyección, ¿no? Tenemos visión a dónde queremos llegar. Pero a estos hombres les faltaba algo. ¿Qué era qué? Propósito. Propósito. Y de pronto hoy tendrás identidad. Te conoces a ti mismo, sabes de lo que eres capaz. De pronto tienes visión, sabes a dónde vas, a dónde te diriges, cuáles son tus sueños, tus metas. Pero necesitas, para ser completo, conocer el propósito de Dios para tu vida. Amén. Porque una vida sin propósito es una vida sin sabor. Es una vida a blanco y negro, que no le encontramos el porqué de las cosas, el por qué yo estoy aquí. Y veamos a través de estos personajes cómo descubrieron el propósito para su vida y cómo Jesús fue un determinante para encontrar, para conocer ese propósito. Amén. Y a través de 3 puntos quiero mostrarles lo siguiente. Número 1, mi propósito empieza con una palabra de Dios.
Escúcheme bien, mi propósito empieza ¿con qué? Con una palabra de Dios. Ahí en Marcos capítulo 1 versículo 17 dice: al pasar vio a Leví de Alfeo sentado al banco de los tributos. Perdón, sí, en el capítulo 2 versículo 14, cuando llama a Leví. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo algo, ¿no? ¿Qué le dijo? Sígueme, una palabra. En el 1:17 también dice: y les dijo ¿qué? Jesús, ¿cierto? En el 20 dice: y luego los llamó. Mi propósito empieza cuando Dios declara una palabra sobre mí. ¿Por qué? Porque esto significa que Dios ha pensado en nosotros desde antes. Él ha creado un plan y un propósito claro para nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que uno habla, ¿cierto? Es lo que uno tiene en su corazón. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y Jesús habló, pronunció, dijo unas palabras. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su interior, conocía a estas 5 personas y tenía declarado para ellos un propósito. Amén. Dice Efesios capítulo 1 versículo 4: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahí está Dios diciéndote: mira, si yo hablo, si yo te llamo, es porque desde antes de la creación del mundo, desde antes aún que nacieras, yo ya tenía un propósito para tu vida. ¿Lo cree? Dice Jeremías capítulo 1 versículo 2: el Señor me dio el siguiente mensaje. Otra vez, de nuevo el Señor pronunciando su palabra. Y dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Vea qué hermosas palabras. ¿Por qué? Porque vemos las circunstancias de hoy a nuestro alrededor y podemos caer en la tentación de creer una gran mentira. Dios me ha abandonado, Dios se olvidó de mí, soy simplemente el resultado de una construcción social y política, voy a la deriva. Y esa mentira nos hace caer en la incertidumbre y la zozobra, nos hace perder la esperanza y la fe, haciéndonos caer en una crisis existencial. Pero escúcheme bien, cuando tengo la convicción de que Dios ha pensado en mí, Él ha declarado su palabra, desde siempre yo he estado en la mente de Dios, mi corazón se llena de alegría, mi corazón se llena de paz, de gozo, puedo descansar en sus promesas y sobre todo en la que dice Colosenses capítulo 3 versículo 3, que mi vida está resguardada con Cristo Jesús. Mire, en el mundo hay crisis existencial. Estos días escuchaba aquellas ideologías que se han levantado en el día de hoy, donde dice que el ser humano simplemente es el producto de una deconstrucción. Vea eso tan raro, ¿no? Social y política. Que usted y yo simplemente somos, o más bien nacemos en blanco, sin propósito. Nacemos sin saber lo que somos ni para dónde vamos, y que simplemente el transcurrir de la vida descubrimos quiénes somos. Y eso ha generado tanta incertidumbre en la vida del ser humano. Y las mujeres se preguntan: ¿será que soy mujer? ¿Será que si soy esto? Y los hombres: ¿será que soy hombre? Porque eso es lo que nos enseña la filosofía, la ideología de hoy en día. Pero Cristo Jesús nos dice: no, Señor, usted no es un producto en blanco. Usted no es el producto social ni político de hoy, de simplemente vivir. No, yo tengo para ti un propósito desde antes de la fundación del mundo y quiero dártelo a conocer. Y hoy he declarado mi palabra para decirte: tengo un propósito para ti. Yo sé de dónde vienes y yo sé para dónde vas.
Por eso hay que escuchar la voz de Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios? Escucha la voz de Dios, entiende que tu propósito, mi propósito empieza con una palabra de Dios. Amén. Número 2. Mi propósito lo certifica un llamado. Escúcheme bien. Mire el versículo 17 del capítulo 1 de Marcos, dice: y les dijo Jesús, ahí está, ¿no? Primero declaró que su palabra, pensó en nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? Venid, ¿en qué? En pos de mí. ¿Eso qué es? Un llamado. En el versículo 14 del capítulo 2, también le dice a Leví cuando estaba sentado ahí en el banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Ahí está el llamado. ¿Por qué? Porque mi propósito se basa o se certifica o es real, es verdadero cuando Cristo me ha llamado. Mire qué bonitas palabras. Dios llama nuestra atención con su llamado. ¿Qué significa eso? Que su voz es significativa, es diferente a las demás voces. Porque estos hombres, después de tener identidad, de tener visión, de saber lo que estaban haciendo con sus vidas, de un momento a otro Jesús simplemente dice: ¿qué? Sígueme. ¿Y qué hacen ellos? Le siguen. ¿Por qué su voz es tan especial? ¿Por qué su llamado es tan especial? ¿Sabe por qué? Porque Él nos diseñó, Él nos creó, Él nos formó. ¿Qué significa eso? Que nosotros como creación de Dios tenemos su voz almacenada ahí adentro en nuestro ADN. Y sabemos reconocer cuando el creador de nuestra vida nos llama. Hoy el mundo, escúcheme bien, nos habla y grita tantas voces que hay que quieren definir nuestro propósito y que nos confunden. Nos confunden. Pero cuando escuchamos la voz del Señor, algo se activa acá adentro, porque es nuestro creador. De hecho, Jesús en Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Por qué? Porque cuando hay un llamado implica que Dios conoce ¿qué? Mi vida. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire qué hermosas palabras. Jesús diciéndote: mira, yo te conozco, yo declaro mi palabra, te hago un llamado, porque para mí tú eres importante. Porque para mí tú tienes un propósito, algo en qué pensar en esta vida. Porque yo quiero que te levantes día a día escuchando mi voz, sabiendo que no te acostarás con un sabor agridulce, con desesperanza de no saber a dónde vas, de no saber cuál es tu propósito de vida, sino que te acostarás diciendo: en Cristo yo sé quién soy, en Cristo yo sé de dónde vengo y en Cristo yo sé para dónde voy. ¿Por qué hago las cosas? Porque en Cristo encuentro mi propósito de vida. Y quiero hacer una aplicación. De pronto usted conoce el sistema de identificación de voz, ¿cierto? De pronto usted en el celular lo ha visto, en Google no sé cómo se llama, en iPhone creo que es Siri. Pero usted le habla al celular y el celular identifica ¿qué? Su voz. Usted le habla al celular y le dice: Google, por favor, llámame a tal persona. Y el aparato identifica ¿qué? Su voz y dice: ah, sí, él es el dueño y yo puedo cumplir el deseo de lo que él está diciendo. De pronto usted ha entrado a alguna de esas casas inteligentes y le dice: por favor, prende la luz. ¿Y la luz qué? Se prende. ¿Por qué? Porque es un sistema de identificación de voz donde el dispositivo tiene guardada en su memoria interna las características acústicas de la voz de quien da el comando. Así somos nosotros. Tenemos impreso la voz de nuestro Creador.
que cuando nos llama, enseguida como que algo se activa en nosotros. Como que la vida cobra otro sentido. Como que simplemente ya no estoy aquí en esta tierra para nacer, para crecer, ¿para qué más? Para reproducirme, para trabajar, ¿y para qué? Y ya se acabó todo. No, hay una voz de parte de Dios que activa en mí la esperanza de que estoy algo más. Estoy aquí para hacer algo más, de que tengo un propósito en mí. El propósito de Dios. Ahora, Dios nos está llamando, Dios te está llamando, Dios desea que vivas tu vida con un propósito eterno e incorruptible. Él quiere alejar de ti los temores, la zozobra y la incertidumbre que hoy te ahogan y te enferma. Y ya seas un pescador como estos 4 hombres o un cobrador de impuestos, ¿cierto? De pronto un pescador que era caracterizado en ese entonces por ser una persona de estrato bajo, o de pronto un cobrador de impuestos que era caracterizado por ser una persona de estatus alto. No importa tu estrato social, lo que tú eres, Dios tiene un propósito para tu vida y te está llamando para que lo descubras y lo entiendas. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu llamado? ¿Qué vas a hacer con su voz? ¿Le vas a prestar atención o simplemente vas a seguir escuchando la voz de este mundo, la voz de la incertidumbre? ¿O vas a poner cuidado? ¿Qué vas a hacer? Y esto me lleva al tercer punto, y es que mi propósito se hace real con mi respuesta. Sí, escúchame bien. Mi propósito empieza con una palabra de Dios, de que Dios desde antes de la fundación del mundo ha pensado en mí. Sí, mi propósito lo certifica, es real con un llamado, el llamado de mi Creador. Pero no solamente tiene que ver con Dios, sino que también tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo. O sea, tiene que haber ¿qué? Una respuesta al llamado de Dios, a ese propósito de Dios. Nunca descubrirás tu propósito de vida sin una respuesta a Dios. Nunca sabrás para qué estás aquí sin que antes le respondas a Dios, a su llamado. Ahí está en Marcos, en el versículo 18, la respuesta de estas personas. Dice, y dejando luego, ¿qué? Sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. El versículo 20 dice, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y en el versículo del capítulo 2, versículo 14 dice, y levantándose, ¿qué? Le siguió. Si ve que siempre hay una ¿qué? Una respuesta al llamado del propósito de Dios. Y este llamado, más bien, y esta respuesta de parte de nosotros al llamado de Dios tiene 3 ingredientes. Número 1, asentir. Número 2, abandonar. Y número 3, actuar. Mire, asentir, o sea, estar de acuerdo con ese llamado, estar dispuesto a ¿qué? A escuchar y decir, sí, en Cristo encuentro un propósito. Por eso Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, después oí lo que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué responde el profeta? Dice, envíame a mí. Envíame a mí. Eso es asentir. Que cuando el Señor te está llamando, tú dices, aquí estoy disponible. Estoy de acuerdo con tu llamado. Estoy de acuerdo con eso. El segundo ingrediente de esa respuesta que le debo dar a Dios es abandonar. Mire que los discípulos asentieron, dijeron sí, estoy de acuerdo con tu llamado, pero dejaron algo. ¿Qué dejaron los primeros? Las redes, ¿no? ¿Qué dejaron los segundos? A su padre, ¿no? El negocio familiar. ¿Qué dejó Leví? Su profesión, ¿no? Pero Dios nos insiste, nos hace la invitación
que para darle una respuesta a su llamado, para descubrir el propósito que Él tiene para mi vida, debo abandonar lo que impide que yo siga a Cristo y descubra ese propósito. Y voy de nuevo a Isaías, aquel hombre que dijo: sí, yo estoy dispuesto, envíame a mí que yo iré. Porque antes de esa respuesta tan práctica, tan directa del profeta Dios, mire lo que pasa en el versículo 5 del capítulo 6. Dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy pecador, tengo labios impuros y vivo en un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados son perdonados. Tengo que abandonar, para encontrar el propósito de Dios, tengo que abandonar mi pecado. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? Tengo que abandonar lo que impide que yo siga a Cristo, que yo descubra ese propósito. A veces es el pecado, a veces son las voces externas, a veces son relaciones, a veces son vicios, pero tengo que abandonar lo que impide que yo siga a Cristo. Y el tercer ingrediente de esta respuesta es actuar. O sea, hacer algo distinto de lo que vengo haciendo. Mire que el accionar, el actuar de los discípulos le siguieron. Y en el caso de Leví, y levantándose le siguió. O sea, hubo algo que los movió a una acción. ¿Por qué? Porque aún la palabra de Dios dice: la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. ¿De qué me vale decir: sí, Señor, estoy dispuesto a ir? Señor, yo quiero tu propósito en mi vida. Sí, quiero seguirte. ¿Sin qué? Sin hacer algo. Los discípulos lo entendieron. Sí, tenían su proyecto de vida, tenían su identidad, ¿cierto? Sabían para qué, lo bueno para lo que eran. Tenían su visión, ¿cierto? Trabajaban, se proyectaban, pero les faltaba propósito. Y ese propósito requiere decirle a Dios: sí, estoy de acuerdo con ese llamado. Sí, voy a abandonar lo que me impide seguirte, pero también voy a hacer algo distinto a lo que he venido haciendo. Voy a actuar. Le siguieron. ¿Y esto qué nos enseña? Que Dios actúa de acuerdo a nuestra respuesta. Y esta requiere fe, confianza plena de que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Sí, esto que nos enseña que Dios es un caballero, que Él nos llama porque quiere lo mejor para nosotros. Y Él desea que vivamos una vida plena y en abundancia. Pero escúchame bien, no podrás descubrir qué es esa vida de abundancia y de plenitud sin que tomes en serio el propósito de Dios y su llamado. Por eso termino con este versículo tan citado cuando evangelizamos, y es Apocalipsis 3:20, que creo que usted se lo sabe de memoria. Y dice: mira, yo estoy a la puerta y ¿qué hago? Y llamo. ¿Por qué Jesús llama? Porque quiere mostrarte el propósito de tu vida. Porque quiere darte el color a tus llamadas, a tus mañanas, cuando te levantas y dices: pero yo cansado de hacer esto todos los días. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? ¿Por qué me levanto? ¿Por qué me ocurren tantas cosas? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué sigo en esta monotonía? ¿Por qué? Y empiezo a escuchar las voces de afuera, ¿cierto? Que nos dicen: no, es que eres simplemente el producto de una construcción social y política. Y empiezo a mirar y a dejarme llenar de incertidumbre, de desesperanza. Pero recuerda que siempre hay alguien que está llamando tu atención, tocando a tu puerta, a la puerta de tu corazón, para darte un propósito. Y dice: y si oyeres mi voz
y abres la puerta. O sea, si me pones cuidado, si te levantas de donde estás, si accionas, si actúas, dice, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Eso se llama propósito. Eso se llama propósito. Una relación con Jesús. Preguntarle a Jesús y decirle, Jesús, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Jesús, ¿por qué no encuentro? Como que estoy vacío, como que no me hallo. Jesús, respóndeme. Y Jesús dice, claro que te voy a responder. Claro, te voy a mostrar ese propósito de vida. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque has puesto atención a mi llamado. Porque tu propósito empieza con una palabra de parte de Dios. Porque tu propósito está certificado, es real en el llamado de Cristo. Y porque tu propósito requiere de una respuesta para Dios. ¿Está Jesús llamando a tu vida? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora en esta noche y dile, Señor, quiero dejar de escuchar las voces a mi alrededor. Yo quiero escuchar tu llamado, Señor. Yo quiero tener esperanza, Señor, que mi vida, Dios, no es simplemente levantarme, trabajar, enfrentar problemas y simplemente ir a dormir. No, yo quiero que le pongas ese sabor a mi vida, a mi identidad, a mi visión. Yo quiero, Señor, que le pongas esa sazón, Dios, ese propósito. Yo quiero, Señor, tener esperanza, Dios mío. Sí, el mundo ha perdido la esperanza en las instituciones, ha perdido la esperanza en la ciencia, pero yo pongo mi esperanza en ti, Jesús, porque tú tienes propósitos eternos para mí. Padre, habla en nuestro corazón, que seamos discípulos con propósito, Dios, que seamos discípulos dispuestos a escuchar tu voz, dispuestos, Señor, a decir sí a ese llamado, pero también dispuestos a actuar, a dejar de hacer lo que siempre hemos venido haciendo y a pararle bolas a ese llamado que tú nos haces el día de hoy. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.